Es demasiado tarde, ya fallé y lo eché a perder. No tiene sentido intentar volverlo a reparar. Capítulo 7. Basta ya de rebuscar entre los escombros. A principios de los años 2000, en la ciudad de Medellín, se levantaron cientos de edificios nuevos. Eran altos, modernos, deseados por muchas familias para ser vivienda, pero con el tiempo algo empezó a notarse. Los pisos se desnivelaban, las paredes se agrietaban, las estructuras comenzaban a ceder, las puertas ya no cerraban. La razón era simple, pero también era muy trágica. Se habían usado los materiales incorrectos y equivocados, y aunque los edificios por fuera se veían firmes, por dentro eran tan frágiles como un terrón de azúcar. Llegó el día en que la ciudad tomó una decisión histórica y dijeron, esos edificios tienen que ser derrumbados porque representaban un peligro para la ciudad. No porque no se miraran bonitos, sino porque eran un peligro. Y aquella mañana se tomó una decisión. Se presionó un botón que llevó a la implosión y después, en cuestión de segundos, se miraron los escombros de todo lo que se construyó en tantos años. Y esa misma imagen, hombres, se parece mucho a lo que puede ser nuestra vida. Porque así como un edificio puede colapsar por materiales incorrectos, también una vida puede derrumbarse, amigos, por las decisiones mal fundamentadas, por excusas que se repiten, por verdades que evitamos enfrentar, por compromisos que dejamos a medias. Hay momentos en los que no es solo un error lo que nos tira al suelo, sino es una combinación de diferentes cosas. Por ejemplo, una conversación que no tuvimos que haber tenido, una tentación que no enfrentamos a tiempo, una responsabilidad que evitamos o tal vez una excusa que justificamos. Y de pronto estamos parados mirando los escombros de lo que con tanto amor construimos. Eso que con tanto amor construiste pudo haber sido tu matrimonio, sí. Pero ¿qué materiales usaste? ¿Una relación caída con nuestros hijos? Sí. Pero ¿qué materiales usaste en tu relación? Nuestra integridad, nuestra vida espiritual. Y tal vez tú dices, pastor, esto no va conmigo porque a mí no se me ha caído nada, a mí no se me ha derrumbado nada, soy un hombre fuerte. Y si ese es tu caso, quiero invitarte a que sigas escuchando. ¿Por qué? Porque todos en algún momento quiero decirte que vamos a enfrentar un derrumbe espiritual, un derrumbe en la vida. Pero aquí está la buena noticia. Y la buena noticia es que la gracia de Dios tiene una belleza poderosa para volver a reconstruir cuando nuestro mundo está hecho pedazos. Cuando nuestra vida está en ruinas, tenemos un maestro, un Dios que con gracia nos ve y como el mejor constructor comienza a sacar pedazos de entre las ruinas y vuelve a construir una obra de arte. Fallar en un área no te descalifica para vivir en la plenitud que Dios quiere llevarte en todas las demás áreas. Si has caído, si has fallado, si sientes que tu vida está despedazada, está derrumbada, quiero el día de hoy animarte y hablarte de un personaje que no se dedicó a entender la reconstrucción y la gracia, sino que experimentó lo que es ser levantado después de haber estado en ruinas. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Simón Pedro, el discípulo de Jesús. Así que espero que esta clase pueda hablarte, pueda edificarte y pueda levantarte de la ruina en la que te puedas encontrar. Mateo 26:31. En el camino, Jesús les dijo a los discípulos, esta noche todos ustedes me abandonarán porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí les veré. Pero Pedro, interrumpiendo a Jesús, le dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Pedro insistió y dijo, no, maestro, por supuesto que no. Aunque tenga que morir contigo, lo haré. Jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. ¿Qué está pasando acá? Lo que está sucediendo, Jesús está
prediciendo lo que sería el posible derrumbe de Pedro. Y mira que Pedro es este tipo de personaje que todos conocemos o todos hemos sido alguna vez, así como Pedro, impulsivos, un hombre que muchas veces dice lo que piensa, seguro de sí mismo, rápido para hablar, rápido para actuar, primero dice lo que siente y luego después ve las consecuencias. Y este mismo Pedro es el que un día experimenta una caída profunda. Jesús le advierte a los discípulos que en el momento de la presión todos serían dispersados. Pedro se levanta y dice con firmeza, jamás lo haré. Y aquí quiero que veas algo importante. La intención de Pedro era buena, su deseo de ser fiel era real, su promesa era sincera y muchos de nosotros somos iguales. Tenemos buenas intenciones, hacemos promesas fuertes, decimos, ahora sí voy a cambiar, ahora sí le voy a dar a mi familia lo que necesita, ahora sí lo haré. Pero llega el momento donde nos damos cuenta de algo doloroso. ¿Y sabes qué? No somos tan fuertes como pensamos, no somos tan valientes como prometimos, no podemos sostenernos solo con nuestra propia fuerza. Pedro creía que su edificio estaba construido sobre el coraje, la fuerza bruta y la valentía, y aunque eso tiene valor, no es suficiente. Él pensaba que podía decidir cuándo fallar, pero su confianza estaba puesta en el lugar equivocado. Y aquí aparece el primer gran error de Pedro, y el primero que muchos de nosotros tenemos, y es sobreestimar tu propia fuerza. Entonces, aquí viene la primera prueba. Jesús lo lleva al huerto del Getsemaní y le pide algo sencillo después de Pedro decirle, jamás te negaré. Nada heroico, nada espectacular, solo una cosa simple. Oremos. ¿Y qué pasa? Pedro se queda dormido. El maestro le dice una vez, Pedro, oremos. Pedro y los discípulos siguen dormidos. El maestro les dice una segunda vez y una tercera vez. ¿Dónde estaba aquel Pedro que decía yo no me rajo? No pudo mantenerse despierto una noche de oración y pensaba que podría resistir la presión más grande de su vida. Jesús le había advertido claramente, Pedro, velad y orad para que no entres en tentación. Y aquí está el detalle que duele. Las mismas 3 veces que Pedro no oró fueron las mismas 3 veces que negó a su maestro. Pedro empezó a derrumbarse en el huerto del Getsemaní cuando Jesús le pidió que orara, cuando decidió descansar en su fuerza en lugar de depender del poder de Dios. Mateo 26:44 dice, así que se fue a orar por tercera vez y les repitió lo mismo. Oren. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman, descansen. Pero miren que ha llegado la hora que el Hijo del Hombre será traicionado. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales del pueblo. Al mirar a Judas, le dijo, amigo mío, adelante, haz a lo que has venido a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron, pero uno de los hombres que estaban con Jesús, llamado Pedro, sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo a Pedro, guarda tu espada, los que usan la espada a espada morirán. ¿No te das cuenta de que yo podría decirle a mi Padre que envíe miles de ángeles a que me protejan y lo haría de inmediato? Qué prueba tan grande y qué palabras menciona Jesús en este versículo. Jesús le había pedido a sus discípulos que oraran con él 3 veces y después de la tercera vez les dijo, descansen amigos. Justo en ese momento, cuando parece que todo se calma, aparece Judas. La traición llegó sin aviso. Y entonces vemos la reacción típica de Pedro. No oró, pero sí decide sacar su espada. Si hubiéramos estado ahí, muchos hubiéramos aplaudido a Pedro al haber dicho, wow, qué Pedro tan valiente, qué lealtad. Pero Pedro no había entendido nada de lo que se trataba la vida espiritual. Lo que estaba pasando no era un ataque que debía ser detenido, era la voluntad de Dios que debería de ser cumplida. Y es aquí donde esta historia se nos debería de meter al pecho, hombres, porque muchas veces nosotros tampoco entendemos la voluntad de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, hay cosas que deberían de haberse derrumbado hace años, pero nosotros las estamos defendiendo con nuestra propia espada. Sí, defendemos relaciones que se tuvieron que haber ido desde hace mucho tiempo. Defendemos hábitos que se debieron de haber derrumbado desde hace mucho tiempo. Defendemos estructuras que ya no nos sostienen, pero que seguimos sosteniendo con orgullo.
Somos rápidos para adoptar los métodos del mundo, las espadas del mundo, diciendo, el que se cruce en mi camino lo quito, el que me ataca yo lo voy a atacar más fuerte, si alguien me amenaza yo defiendo mi lugar, ¿sabes? Pero es necesario entender algo. El apóstol Pablo nos recuerda una verdad tan grande y que todos necesitamos que comenzar a grabar en el corazón. Nuestras peleas no son contra carne ni sangre. Y dice 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia no son carnales. Amigos, nuestras armas no son fusiles, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La primer arma que Dios le estaba dando, que Jesús le estaba dando a Pedro era la oración. Pero Pedro eligió la espada en lugar de la oración. Eligió su fuerza en lugar de la voluntad de Dios. Eligió reaccionar en la carne en lugar de rendirse en el espíritu. Y es aquí donde está la advertencia para nosotros. Cuando un hombre empieza a sobrevalorar su fuerza, a ignorar el poder de la oración y a pelear en sus propias armas con su propia espada, aunque no lo sepa, ese hombre va camino al derrumbe. Después de la negación de Pedro, Jesús fue arrestado. Mateo nos da un contraste que duele. Después del arresto de Pedro, Jesús, después del arresto de Pedro, Jesús está siendo juzgado, pero después del arresto, Jesús es llevado a ser juzgado, después del arresto, Jesús es llevado a ser juzgado, pero fuera del juicio de Jesús está Pedro sentado esperando. No huyó del todo, estuvo ahí escondido, cerca del fuego, sí, pero oculto. Sí, 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 pero oculto. Después del arresto de Jesús, Mateo nos da un, dos, tres. Después del arresto de Jesús, Después del arresto, Jesús es llevado a juicio y mientras tanto Pedro le sigue, pero muy de lejos. Se queda fuera del juzgado, no huyó del todo, pero sí estaba escondido. En Mateo 26:69 dice que Pedro estaba sentado en el patio cuando una sirvienta se le acerca y le dice, también tú estabas con Jesús el Galileo. Y Pedro lo negó delante de todos y dijo, no sé de qué hablas. Más tarde, cerca de la puerta, otra sirvienta lo vio y le dijo a los que estaban allí, ¡Hey! Este era otro de los que estaba con Jesús. Y Pedro volvió a negar al instante, pero ahora esta vez con un juramento y dijo, ni siquiera lo conozco. Un poco después, de los que estaban alrededor seguían mirándole con atención y miraron a Pedro y le identificaron por su manera de hablar. Y le dijeron, sí, tú eres uno de ellos. Hasta tu manera de hablar y caminar te delata. En ese momento, Pedro cruzó una línea que nunca pensó en su vida que podría cruzar. Pedro comenzó a maldecir y no era el simple y no era la manera vulgar de hablar de un marinero, no, comenzó a jurar y a maldecir. Yo no conozco a ese hombre. Y en ese mismo instante cantó el gallo. Amigos, aquí podemos ver algo. Aquí no vemos a un cobarde cualquiera. Vemos a un hombre que sobreestimó su fuerza, subestimó la tentación y ahora está parado frente a su propia caída. Pedro no cayó de golpe, cayó paso a paso. Primero se alejó, primero se alejó del lugar de oración, luego se sentó lejos de Jesús, después negó con palabras, luego negó con juramento y al final negó con su manera de vivir y con una maldición. El gallo no solo el gallo no solamente anunció la mañana, anunció el momento en que Pedro se desplomó. En ese momento, todo se había derrumbado en la vida de Pedro. La primera vez que negó a Jesús haciéndose el desentendido, en ese momento, Pedro se había derrumbado. La primera vez negó a Jesús haciéndose el desentendido. La segunda vez lo negó con más firmeza y dijo, no lo conozco. La tercera vez cruzó una línea más profunda, maldijo y juró diciendo, que me caiga una maldición si estoy mintiendo. Pedro no solamente negó una relación con Jesús, negó su identidad.
Lo que vemos aquí es algo más que miedo, es una forma de apostasía del corazón. Pedro quería a toda costa que nadie lo relacionara con Jesús, aunque eso significara negar su fe y la historia que había vivido con él. Y aquí viene la pregunta, ¿qué cambió en 24 horas? Este es el mismo Pedro que vio a Jesús alimentar a los 5,000. Es el mismo que Jesús le cambió el nombre a Pedro, de caña, a roca. Es el mismo que prometió dar la vida por su maestro. Ayer se sentía firme, hoy está derrumbado. Y la realidad es esta. Satanás no necesita destruirte en 48 horas, ni en una semana. Satanás solamente necesita, Satanás solamente necesita menos de 24 horas. Pedro no planeó negar a Jesús, no se levantó ese día diciendo, voy a negar a Jesús. No, él pensó que tenía todo lo necesario para mantenerse en pie. Incluso contradijo a Jesús y le dijo, no, Señor, que yo no te negaré. Incluso contradijo a Jesús y le dijo, no, Señor, te equivocas, yo jamás te negaré. Y siempre que un hombre se le olvida lo que Dios ha dicho, abre una puerta para que el enemigo le empuje al derrumbe. La Biblia dice que después de negar a Jesús, Pedro salió y lloró amargamente. ¿Alguna vez te has sentido así? Yo muchas veces, quebrado, avergonzado, con un nudo en la garganta, sintiéndome vil por haberle fallado a Dios. Muchos hombres cargan con historias que nadie más sabe, errores que solamente ellos conocen, caídas que han escondido. Pero aquí está la gracia, en medio del llanto. Dios usa ese llanto amargo para mostrarnos una verdad que libera. Toda fuerza, toda estructura y toda confianza en la que nos apoyemos es insuficiente sin Él. Como diría Charles Spurgeon, Dios no puede usar al hombre que confía en su propia fuerza. Dios no puede usar al hombre que confía en su propia fuerza hasta que primero lo lleva al final de sí mismo. Pedro tuvo que llegar al final de su orgullo, al final de su valentía, al final de su autosuficiencia para descubrir que la verdadera roca no es él, es Cristo. Quiero que te preguntes en este momento, ¿en qué área de mi vida estoy confiando más en mi propia fuerza que en la palabra de Dios? ¿Qué espada estoy sacando en lugar de la oración? ¿Mi reacción? ¿Mi enojo? ¿Mi silencio? ¿Mis excusas? ¿Mi aislamiento? Si hoy cantara el gallo en tu vida, ¿qué negación saldría a la luz? Pero después de todo derrumbe, siempre hay un nuevo amanecer, un nuevo día, y curiosamente los gallos cantan siempre por la mañana. Una nueva mañana estaba por llegar para la vida de Pedro. Después de la crucifixión, la negación y la muerte de Jesús, Pedro volvió a lo que conocía, volvió a su oficio, volvió a la pesca, como muchos de nosotros, volveríamos a donde somos, volveríamos a nuestro lugar de origen después de haber fracasado, a lo seguro, a lo que no confronta el corazón. Y ahora se rumoraba que Jesús había resucitado, que algunos ya lo habían visto. Y puedo imaginar a Pedro con miedo, con vergüenza, con ese peso en el pecho de saber, yo fui el que lo negó, no va a querer verme. Pero una noche, Pedro y los demás salieron a pescar y no sacaron nada. Ojo, buscaron el éxito sin el maestro y terminaron con las redes vacías. Entonces pasó algo que Pedro ya había vivido antes. Desde la orilla, escuchó una voz que les gritó, muchachos, ¿tienen algo de comer? Y luego les dijo, echen la red hacia el otro lado. Cuando obedecieron, la red se llenó. En ese momento Juan miró a Pedro y le dijo, es el Señor. Pedro no lo pensó dos veces, no se quedó en la barca, se tiró al agua y nadó hacia la orilla, porque cuando un hombre ha caído de verdad, no corre de Jesús, corre hacia él. Juan 21:12 dice que Jesús les preparó desayuno, pan y pescado. El maestro resucitado estaba ahí, sirviéndole a los discípulos que lo habían traicionado. Y ahí, junto al fuego, en ese lugar, le dijo a Pedro esta pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y aquí está la belleza del momento. En el griego la pregunta es, ¿me amas con amor sacrificial? A lo que Pedro responde con humildad, Señor, tú sabes que te quiero.
tú sabes que te fileo. Antes Pedro habría dicho, sí, Señor, claro que sí, te amo más que a todos, daría mi vida por ti, contigo hasta el fin del mundo. Pero ahora Pedro ya no exagera, ya no presume, ya no promete de más, solo es honesto y dice, Señor, te quiero. Jesús le vuelve a preguntar, ¿me amas? Y Pedro vuelve a responder, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro no está negando que no ama a Jesús. Es que había aprendido a no confiar en su propia fuerza. Y entonces Jesús le dice, si me amas, apacienta mis ovejas. Y aquí podemos ver algo en la contestación muy sincera de Pedro. Y también algo que agrada al Señor. Y es que Dios no busca oraciones llenas de palabras bonitas, llenas de promesas. Dios quiere oraciones llenas de verdad. No quiere promesas que no podamos sostener. Quiere corazones rendidos que se dejan transformar. Pedro básicamente le está diciendo, Señor, quisiera amarte con todo lo que tú mereces. Quisiera amarte como tú quieres que te ame, pero la verdad es que estoy en proceso. Aún no he aprendido a amar como tú amas. Y Jesús no lo rechazó por eso. Lo restauró, lo envió y lo volvió a llamar. Porque el mensaje de esta historia no es solo que Pedro fue levantado. La lección es que nadie puede amar como Cristo hasta que no aprende a depender de Él. Y esta es la mejor parte de la historia. Saber que no importa cuánto colapse nuestra vida, Jesús siempre está dispuesto a reconstruirla. Él desciende hasta donde estés, te dice la verdad, sí, va a ser sincero contigo, pero no te va a dejar en las ruinas. Te va a levantar, te va a restaurar. Y así pasó con Pedro. Pedro se derrumbó negando a Cristo 3 veces y el maestro lo levantó preguntándole 3 veces si lo amaba. Y si te preguntas si la restauración funcionó, te voy a contar que sí. Sí funcionó, porque en el libro de Hechos registra que aquel Pedro que aprendió a no exagerar, a no confiar en su propia fuerza, se convirtió en predicador. En su primer mensaje, en el cual ya no exageró, en el cual ya no habló como hablaba, sino usó las palabras de Cristo, convirtió a 3,000 personas. En su segundo mensaje, convirtió a 5,000. Era el mismo Pedro, el impulsivo, el Pedro torpe para hablar, el Pedro torpe que se había derrumbado, ahora era un hombre restaurado. Después, más adelante, las autoridades lo confrontan y le piden que deje de predicar y se quedan asombrados con la manera como contestó Pedro y pensaron, ¿qué no es este un pescador? ¿Por qué habla así ahora tan preparado? Es que ya no eran sus palabras, ya no era su fuerza. Ahora Cristo estaba hablando a través de él. Después que terminaron de escuchar el discurso de Pedro, lo azotaron por causa del evangelio. Pero ¿sabes qué pasó? Después de haber sido azotado, después de haber sido castigado, Pedro salió gozoso diciendo que era un privilegio sufrir por Cristo. ¿Qué le pasó a nuestro amigo Pedro? El cobarde se volvió un hombre de carácter. El impulsivo se volvió un hombre firme. El que confiaba en sí mismo aprendió a depender en Cristo. Y todo cambió cuando dejó de mirar a los escombros y corrió hacia el Maestro. Y quiero decirte algo. Si hoy estás cavando entre los restos de tu vida, si hoy estás intentando arreglar el caos de tu vida y lo que estás haciendo es más desastre, si estás atrapado en tus propios escombros, te voy a decir una cosa, deja la pala, deja la red y corre a Jesús. Déjame te digo lo que dice Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Siendo vulnerable, recordando que el que comenzó la buena obra en nosotros, la continuará y la perfeccionará hasta el día de su venida.